Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este martes de la quinta semana del tiempo ordinario, en el que celebramos la memoria obligatoria de Santa Escolástica. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Lectura del primer libro de los Reyes, capítulo 8, versículos 22 al 23 y 27 al 30. En aquellos días Salomón se puso en pie ante el altar del Señor frente a toda la asamblea de Israel. Extendió las manos al cielo y dijo: Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú arriba en los cielos ni abajo en la tierra. Tú que guardas la alianza y la fidelidad a tus siervos que caminan ante ti de todo corazón. ¿Habitará Dios con los hombres en la tierra? Los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerte, cuanto menos este templo que yo te he erigido. Inclínate a la plegaria y a la súplica de tu siervo, Señor Dios mío. Escucha el clamor y la oración que tu siervo entona hoy en tu presencia. Que día y noche tus ojos se hallen abiertos hacia este templo, hacia este lugar del que declaraste: allí estará mi nombre. Atiende la plegaria que tu servidor entona en este lugar. Escucha la súplica que tu siervo y tu pueblo Israel entonen en este lugar. Escucha tú hacia el lugar de tu morada, hacia el cielo, escucha y perdona. Palabra de Dios. Salmo 83. Qué deseables son tus moradas, Señor del universo. Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne se alegran por el Dios vivo. Hasta el gorrión ha encontrado una casa, la golondrina un nido donde colocar sus polluelos. Tus altares, Señor del universo, Rey mío y Dios mío. Dichosos los que viven en tu casa alabándote siempre. Fíjate, oh Dios, escudo nuestro, mira el rostro de tu ungido. Vale más un día en tus atrios que 1000 en mi casa, y prefiero el umbral de la casa de Dios a vivir con los malvados. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos 1 al 13. En aquel tiempo se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Pues los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Y los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores y comen el pan con manos impuras? Él les contestó: bien profetizó Isaías de ustedes hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres. Y añadió: anulan el mandamiento de Dios por mantener su tradición. Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte. Pero ustedes dicen: si uno le dice al padre o a la madre: los bienes con que podría ayudarte son corbán, es decir, ofrenda sagrada, ya no le permiten hacer nada por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con esa tradición que ustedes se transmiten, y hacen otras muchas cosas semejantes. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy habla de las tradiciones religiosas de aquella época y de los fariseos que las enseñaban al pueblo. Por ejemplo, comer sin lavarse las manos, como decían, comer con las manos impuras. Muchas de estas tradiciones se habían desvinculado de la vida cotidiana y habían perdido su significado. Aún así, eran tradiciones preservadas y enseñadas, ya sea por miedo o por superstición. El Evangelio presenta algunas de las instrucciones de Jesús sobre estas tradiciones. Control de los fariseos y libertad de los discípulos. Los fariseos y algunos escribas que habían venido de Jerusalén observaron cómo los discípulos de Jesús comían pan con las manos impuras. Aquí hay 3 puntos que vale la pena destacar. 1. Los escribas eran de Jerusalén, la capital. Eso significa que habían venido para observar y controlar los pasos de Jesús. No les interesaba saber quién era Jesús, sino saber si seguía estrictamente las normas o no, y buscar cómo y de qué acusarlo. Son los curiosos que no se dejan tocar por la palabra de vida que enseña Jesús. No les interesaba convertirse y entrar en la novedad de vida que propone Jesús,
como una alternativa definitiva para ser verdaderamente felices y libres de tantas sutilezas y tradiciones insignificantes y muertas, obsoletas y añejas, que nada aportan a la verdadera salvación que vino a traer Jesús. 2. Los discípulos no se lavaban las manos antes de comer. Esto significa que estar con Jesús les dio el valor para romper las reglas que la tradición imponía, pero que ya no tenían sentido en la vida, pues habían encontrado una alternativa, una nueva ley, la ley del amor, que hace verdaderamente libres y da sentido a la vida y a las relaciones. Esto es lo fundamental. 3. Lavarse las manos, que aún hoy sigue siendo una importante norma de higiene, había adquirido para ellos un significado religioso y esclavista, sirviendo para controlar y discriminar a las personas y encasillarlas en esquemas rígidos, intransigentes y condenatorios, como vemos todavía hoy en ciertos grupos y personas que desean vivir de las reminiscencias de un pasado que ya no dice nada ni aporta nada para el hombre nuevo propuesto por Jesús. ¿Qué era la tradición de los antiguos? La tradición de los antiguos transmitía las reglas de las personas que las personas debían observar para alcanzar la pureza exigida por la ley. El cumplimiento de la ley era un asunto muy serio para la gente de aquella época. Creían que una persona impura no podía recibir la bendición prometida por Dios a Abraham. Hoy no también creemos lo mismo nosotros. Reflexionemos. Las reglas de pureza se enseñaban para abrir el camino a Dios, fuente de paz. En realidad, en lugar de ser una fuente de paz, las reglas constituían una prisión, una forma de esclavitud. Para los pobres era prácticamente imposible observar los cientos de reglas, tradiciones y leyes. Por esta razón se les consideraba ignorantes y malditos por no conocer la ley. Juan 7:49. De ahí que Jesús les dedicara mayor atención y cuidado, porque Él vino a liberar los corazones, a soltar las cadenas de la esclavitud y a anunciar el año de gracia del Señor. Lucas 4:18-21. Él vino a hacer reinar a Dios en los corazones, liberándolos de tantas prisiones y naderías que nosotros mismos nos construimos y que se convierten en nuestros infiernos. Los escribas y fariseos critican el comportamiento de los discípulos de Jesús. Los escribas y fariseos le preguntan a Jesús por qué tus discípulos no se comportan según la tradición de los ancianos y comen pan con manos impuras. Creen que les interesa saber la razón del comportamiento de los discípulos. En realidad critican a Jesús porque permite que los discípulos transgredan las normas de pureza. Los fariseos formaban una especie de hermandad, cuya principal preocupación era observar todas las leyes de pureza. Los escribas eran responsables de la doctrina, enseñaban las leyes relacionadas con la observancia de la pureza y no se dieron cuenta que Jesús es la nueva ley, la ley del amor de Dios. Jesús critica y contradice las inconsistencias de los fariseos. Jesús responde citando a Isaías: bien profetizó Isaías de ustedes hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Isaías 29:13. Al insistir en las reglas de pureza, los fariseos estaban vaciando de significado los mandamientos de la ley de Dios. Jesús cita un ejemplo concreto. Dijeron: quien ofrece sus bienes al templo no puede usarlos para ayudar a los más necesitados. Así, en nombre de la tradición, vaciaban de sentido el cuarto mandamiento que nos dice amar a nuestro padre y a nuestra madre. Estas personas parecen muy observantes, pero solo en la superficie. En su corazón se mantienen alejados de Dios, como dice la canción: su nombre es el Señor, y tiene hambre, y vive en las aceras, y la gente al pasar a veces no se detiene por miedo a llegar tarde a la iglesia. En tiempos de Jesús, la gente en su sabiduría no estaba de acuerdo con todo lo que se les enseñaba. Esperaban que un día el Mesías viniera a mostrarles otro camino hacia la pureza. En Jesús esta esperanza se hace realidad. Y hoy nosotros somos conscientes de esta llegada del reino de Dios y de la buena nueva que nos ha traído Jesús. ¿O seguimos añorando los viejos tiempos que nos amarraban a viejas tradiciones y a espiritualidades rigurosas que más que felicidad nos hacían infelices y miedosos de un Dios que solo ama y no tiene otros sentimientos que dar su amor incondicional?
¿Conocen alguna tradición religiosa actual que no tenga mucho sentido pero que aún se enseñe? Los fariseos eran judíos practicantes, pero su fe estaba lejos de la vida de la gente. Por eso Jesús los criticó. Y hoy nos criticaría Jesús a nosotros. ¿Por qué? Pidamos a la Santísima Virgen María nos ayude a sabernos liberar de las amarras que nos atan a tradiciones pasadas que no nos hacen verdaderamente felices. Y dejemos que la palabra de su Hijo Jesucristo nos libere verdaderamente y nos haga felices. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz día y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.